iban a nacer 12 hijos que iban a formar las tribus de Israel. Y de una de las tribus de Israel iba a venir ¿quién? El Mesías, la simiente prometida. Y Satanás dice, yo acabo con esto. Yo levanto a Esaú, muevo sobre el corazón de Esaú para que mate a Jacob y se acabó el linaje. ¿Están entendiendo un poquito mejor lo que está pasando en el Antiguo Testamento? No son solamente enemistades entre seres humanos. Es una enemistad contra la simiente, porque Satanás está luchando por su propia existencia. Él dice, si yo no impido que esa simiente venga, esa simiente me va a aplastar la cabeza y voy a dejar de existir. Él está luchando por su propia autoexistencia. Y luego tenemos la historia de José. Ojalá pudiéramos leer todos los versículos, pero el tiempo no nos permite. Así que le voy a relatar algunas de las historias. Ustedes recuerdan que José, por ser fiel a Dios, los hermanos lo vendieron. No era mal muchacho, no le hizo nada a sus hermanos, terminó vendido allá. Y luego, por ser fiel a Dios y no cometer adulterio, allá fue a parar a la cárcel. Y alguien podría decir, ay, pero qué injusto, mire, era fiel a Dios y mire lo que le pasó. Ni para qué sirve a Dios, dicen algunos. Pero ¿saben ustedes por qué José fue a parar allá? Porque cuando estuvo allá, el copero de Faraón y el panadero de Faraón recibieron sueños. Y para hacer una larga historia corta, el panadero, pues lo mataron al tercer día, el copero salió y por 2 años después se le olvidó a José, porque no era el momento apropiado. Después de 2 años, Faraón tiene 2 sueños, los sueños de las vacas y los sueños de las espigas. Y José va y explica, mira, va a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de sequía. Así que lo que yo te recomiendo es que durante los años de abundancia hagas provisión, ahorres todos los productos agrícolas para que cuando vengan los 7 años de sequía no nos muramos nosotros y toda la civilización. Así que Faraón dice, bueno, ¿qué mejor hombre que tú? Y nombra a José para ser el primer ministro y para ahorrar los productos agrícolas en los 7 años de abundancia, de prosperidad. ¿Ustedes conocen la historia? Vinieron los 7 años de sequía. Inclusive la familia de Jacob estaba padeciendo hambre, un hambre terrible. Y manda a los hermanos de José allá a Egipto a buscar provisión. Y es una historia fascinante. Hay un tema completo en esta serie sobre la historia de José. Y no la voy a relatar toda. Pero cuando finalmente llega al final la historia, los hermanos de José, cuando él se revela que es el hermano de ellos, dice la Biblia que ellos lo abrazan y empiezan a llorar y dicen, ay José, perdónanos por lo que hemos hecho. Y José dice, y eso se encuentra en la lista de versículos, Génesis 45, 5 al 7, José dice, no lloren. Dice, porque Jehová me ha mandado delante de vosotros a Egipto para preservar la simiente. Yo pregunto, ¿qué intención tenía Satanás con los 7 años de sequía? ¿Acabar con qué? Con Jacob y toda su familia. Pero yo pregunto, ¿sabía Dios antes de que viniera la sequía que iba a venir? Claro que sí. Así que Dios dice, para yo preservar la simiente, de donde vendrá la simiente prometida, yo mando a José antes para hacer provisión, para que la simiente, para que el linaje no muera de hambre. ¿Ven cómo está obrando Dios en la historia para que la simiente pueda venir, mientras que Satanás está obrando para impedir que la simiente venga? Vamos al próximo episodio, Génesis 15 y el versículo 13 y 14. Génesis, el capítulo 15 y los versículos 13 y 14. Esta es una promesa que le hizo Dios a Abraham. Y es muy interesante esta promesa que le hizo Dios a Abraham. Nuevamente, Génesis 15 y el versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le está diciendo a Abraham, mira, tu pueblo que está aquí en Canaán van a ir a otra tierra y allá van a ser esclavos. 400 años van a pasar allá. Pero después de los 400 años yo voy a intervenir, los voy a librar, los voy a sacar y los voy a traer de regreso acá, a Canaán.
¿quién creen ustedes que estaba escuchando esa profecía junto con Abraham? La estaba escuchando también ¿quién? Satanás. Satanás dice, van a pasar 400 años de esclavos en otra tierra. Y luego descubre que es en Egipto. Dice, después de eso, de 400 años, ¿ustedes creen que el diablo estaba calculando los años? Claro que sí, 400 años. Dios va a intervenir para sacarlos y llevarlos a Canaán. ¿Ustedes creen que el diablo sabía que algo especial iba a pasar en Canaán? Sí, porque Dios saca a Abraham, lo lleva ¿a dónde? A Canaán. Allá está en Canaán, dice que van a ser llevados a Egipto y luego Dios nuevamente los va a llevar ¿dónde? A Canaán. Satanás dice, la simiente entonces van a ser en Canaán. Porque va a ser simiente de Abraham y Dios llevó a Abraham a Canaán. ¿Saben ustedes que no es coincidencia que Satanás tratara de impedir por todos los medios que Israel regresara a Canaán y conquistaran la tierra de Canaán? Noten que en Ezequiel 29:3, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. Ezequiel 29:3, saben que a Faraón se le llama el gran dragón. A Faraón se le llama el gran dragón. ¿Y qué pasó cuando Dios vino a través de Moisés y Aarón para sacar a Israel de Egipto para llevarlos a Canaán? ¿Qué fue lo que dijo Faraón? Yo no voy a dejar que este pueblo se vaya. ¿De quién era esa voz? De Faraón, pero especialmente ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué Satanás no quería que el pueblo saliera después de los 400 años? Porque él dice, Canaán, ahí va a nacer el Mesías prometido. Note lo que dice Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 2. Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 2. Fíjense lo que dice este gran dragón. Y ustedes saben quién en verdad es el gran dragón, ¿verdad? ¿Quién es? Es Satanás. Noten Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 2. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién no quería que Israel se fuera? Faraón. Pero especialmente ¿quién? Satanás. Especialmente a Canaán. Porque en Canaán, según la profecía de Génesis 15, se iba a establecer el linaje escogido. Y de ese linaje iba a surgir ¿quién? Iba a surgir la simiente que le iba a aplastar la cabeza. Y luego llega Israel a las fronteras de Canaán. Fíjense cómo obra el diablo. El diablo no quiere que la gente entre a Canaán. Hay algo especial en Canaán que el diablo no le gusta. Porque él vio que Dios sacó a Abraham y lo llevó a Canaán. Que dijo que después que estuvieran 400 años en Egipto, los iba a llevar a Canaán. Y Satanás pelea a capa y espada por Canaán. Cuando llegan a la frontera de Canaán, mandan 12 espías. Y 10 de los espías regresan y dicen, no. Allá en Canaán hay gigantes. No podemos. Regresemos otra vez a Egipto. ¿Quién quería que regresaran a Egipto? Satanás. Porque Dios había dicho que iban a entrar a la tierra prometida. Así que Satanás trata de desanimar a Israel de que entren. Y por 40 años vagan en medio del desierto. 40 años después llegan otra vez a la frontera de Canaán. Y esto lo encontramos en Números 25 y el versículo 2. Y cuando están a punto de entrar a la tierra de Canaán, fíjense lo que hace Satanás. Hace que las rameras de Moab se metan entre el campamento de los hebreos para corromperlos a fin de que Dios destruya a Israel, porque Israel se entremezcló con las rameras y con la idolatría de Moab. En toda la frontera de Canaán, Satanás los lleva a apostatar contra Dios, los mezcla con las mujeres paganas de Moab, con el fin de impedir que entren a la tierra. Y nos dice en el libro de Números, el capítulo 25 y el versículo 2, si quieren buscar ese texto, Números, el capítulo 25 y el versículo 2, algo muy interesante en cuanto a este episodio. Dice, vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y escuchen bien, murieron 23,000
de la crema de Israel, de lo mejor que tenía Israel en líderes, murieron en las fronteras de Canaán. Satanás no quería que entraran a Canaán. Y luego tuvo Israel que pelear a capa y espada para conquistar a la tierra de Canaán. Sí, las naciones de Canaán se armaron hasta los dientes para impedir que Israel entrara en la tierra prometida. Israel, empezando en Jericó y a través de todas las ciudades, tuvo que luchar y pelear para conquistar la tierra. Porque Satanás tenía esa tierra bajo su dominio. Dice, yo no voy a permitir que esta gente entre, porque de ahí van a ser la simiente prometida, que si yo permito que nazca, me va a aplastar la cabeza. Y luego tenemos la experiencia del rey David. ¿Saben ustedes que Dios había dado una profecía muy interesante en 2 Samuel 7, 12 y 13? Si van conmigo allí, 2 de Samuel, el capítulo 7 y los versículos 12 y 13, dio una promesa de que el Mesías se iba a sentar en el trono de David. Es decir, el Mesías iba a ser descendiente de David. Note lo que dice 2 de Samuel, el capítulo 7 y los versículos 12 y 13. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si ustedes leen el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los versículos 32 y 33 que están en la lista que ustedes recibieron, van a encontrar que este versículo de 2 Samuel 7, 12 y 13 se cita en Lucas 1, 32 y 33. Y allí dice que esa profecía de 2 de Samuel 7 se cumplió cuando Jesús nació para sentarse en el trono de David para siempre. Satanás entendía, en otras palabras, que la simiente prometida iba a nacer de la casa de David. Por esa razón es que Satanás luchó tanto en contra de David. No voy a leer los versículos por la premura del tiempo, ustedes los tienen en la lista. Pero ¿saben ustedes que 2 veces, cuando David estaba tocando su arpa ante Saúl, Saúl bajo la influencia de demonios, porque dice que un espíritu maligno se poseía de Saúl, Saúl tomó su lanza y trató de clavar a David a la pared, trató de matar a David. ¿Creen ustedes que eso fue acto de Saúl? ¿Quién quería ver muerto a David? No solamente Saúl, sino Satanás, porque Satanás sabía que el Mesías iba a salir de las entrañas de David. El odio no era contra David, el odio era contra el descendiente de David. Y ustedes recuerdan que una vez Satanás llevó a David a censar a Israel, a contar a Israel, y Dios lo había prohibido. Note lo que dice Primera de Crónicas 21 y el versículo 1. Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 1. Aquí vamos a encontrar que David censa a Israel y el propósito es mostrar la grandeza de los números de Israel. ¿Y sabe lo que sucede? Lo que sucede es que el diablo quiere que Dios destruya a David por desobedecerle y censar al pueblo. Note lo que dice: y hubo mortandad grandísima. Dice en el versículo 1 de 1 de Crónicas 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo ¿de quién? De Israel. ¿Quién incitó a David a censar al pueblo? Satanás. Y ustedes pueden leer la historia que sigue. Habla de la mortandad que hubo entre el pueblo de Israel como resultado de Satanás convencer a David a que censara al pueblo. Y luego tenemos la triste historia en 2 Samuel 11 del adulterio de David. ¿Saben ustedes cuál era el castigo por el adulterio en Israel? Cualquiera que cometía adulterio